En una tierra sin ley, donde la pólvora hablaba más que la justicia, nacieron nombres que estremecieron al oeste y al resto del país. No eran héroes, tampoco villanos comunes. Eran sombras armadas, caminando entre el mito y la muerte. Jesse James, el forajido cuya reputación se balancea entre dos extremos. Para unos, un asesino despiadado. Para otros, un rebelde con causa que se alzó contra el poder. Billy the Kid, más que un criminal, fue un símbolo de rebeldía y audacia. Desde muy joven, su vida fue una carrera a sangre y fuego. Y John Wesley Hardin, el pistolero que se proclamaba el más letal de todos, pero cuya obsesión real era construir una leyenda más grande que la verdad. Este no es solo un viaje al salvaje oeste, es una inmersión en el alma violenta de los hombres que desafiaron al destino con un revólver en la mano. Jesse Woodson James nació el 5 de septiembre de 1847 en el condado de Clay, en Missouri. Unos años antes, sus padres, Robert y Zerelda James, habían decidido instalarse en la región. Vivían en una modesta casa de 3 habitaciones con sus hijos, Frank, el mayor, Jesse y Susan, la más pequeña. La familia James vivía de la producción agrícola de cáñamo y, como en algunas otras regiones del sur, dependían de la esclavitud. Estamos en 1848 y comienzan a difundirse rumores en todo Missouri de que en el oeste estadounidense hay grandes cantidades de un metal particularmente precioso. La fiebre del oro acababa de comenzar. Muchas personas partían hacia California en busca de fortuna, y Robert James, el padre de Jesse, fue uno de ellos. Sin embargo, en septiembre de 1850, el destino quiso que muriera allí. En los campos auríferos del oeste, cayó enfermo y falleció lejos de su familia, dejando huérfano al joven Jesse, que entonces tenía 3 años. Zerelda, ahora viuda, tuvo que criar sola a sus 3 hijos. Era una mujer de fuerte carácter y gran determinación, que hacía todo lo posible para cuidar de su prole. Tras la muerte de su esposo, desafortunadamente, enfrentó dificultades financieras que la obligaron a abandonar su granja y a dejar a Frank, Jesse y Susan con otra familia. Para recuperar su prosperidad financiera y a sus hijos, Zerelda decidió casarse de nuevo. Así, el 12 de septiembre de 1855, contrajo matrimonio con el doctor Reuben Samuel. Zerelda pudo entonces recuperar a sus hijos y volver a su vida en la granja. La familia James parecía finalmente salir de la tormenta. En otoño de 1860, Jesse James tenía 13 años. Iba a la escuela y se inscribió para un nuevo año. No sabía en ese momento que sería el último. Incluso antes de llegar a la edad adulta, el joven Jesse se vería inmerso en una guerra fratricida que desgarraría su país. Su vida pronto se convertiría en un conflicto incesante, tras el cual solo tendría un deseo: la venganza. La Guerra de Secesión estalló en 1861, al día siguiente de la elección de Abraham Lincoln, un político republicano que quería abolir la esclavitud. Desde principios del siglo XIX, los estados del norte y del sur se contradecían en varias cuestiones económicas, políticas y culturales. Y la cuestión de la esclavitud fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso. Los estados del sur, fuertemente dependientes de la esclavitud, inmediatamente dejaron clara su postura. Si Lincoln era elegido, declararían su secesión del resto de la nación. Una vez Lincoln fue presidente, siguieron su palabra y formaron una coalición como los Estados Confederados de América y entraron en guerra contra los estados del norte, también llamados Estados de la Unión. La familia James, vinculada a los valores del sur y propietaria de 7 esclavos, se puso naturalmente del lado de los Estados Confederados. Tanto fue así que Frank, el hermano mayor de Jesse, con 18 años, partió a combatir contra la Unión a principios de 1861. Jesse, con solo 13 años en ese momento, obviamente era demasiado joven para alistarse. Sin embargo, para Frank, la guerra fue de corta duración, ya que fue hecho prisionero por las tropas de la Unión, liberado bajo palabra y devuelto a casa. En esa época, Missouri se encontraba en el centro de la guerra civil, dividida en dos: unionistas por un lado y confederados por el otro. Ambos bandos se enfrentaban en una serie de cruentas batallas que dieron lugar a guerrillas entre los Bushwhackers, guerrilleros aliados del sur, y los Jayhawkers,
guerrilleros aliados de la Unión. Fue en este contexto de guerrilla que Frank volvió a luchar, uniéndose en 1863 a un escuadrón que operaba en el condado de Clay. De vez en cuando, Frank y sus compañeros encontraban refugio en la granja de los James, donde Zerelda, profundamente apegada a la causa secesionista, los acogía calurosamente. Jesse, de 15 años, observaba a Frank y sus camaradas con envidia. Aparentemente, intentó desesperadamente unirse a ellos, pero fue rechazado debido a su edad. Unos meses después, un grupo de la Unión irrumpió en la granja de los James, buscando a Frank y sus compañeros. Los soldados de la Unión interrogaron largamente a Reuben Samuel, el nuevo esposo de Zerelda, y lo torturaron colgándolo. Se dice que incluso azotaron al joven Jesse durante su visita. Poco tiempo antes, Frank había huido al bosque para escapar de las tropas unionistas. Para ese momento, ya había tenido muchas aventuras, hasta que finalmente se unió al escuadrón de guerrilleros dirigido por William Quantrill, uno de los más grandes bushwhackers. Bajo las órdenes de Quantrill, Frank James conoció al imponente Cole Younger, un guerrillero que se hizo famoso por tender una emboscada y matar a la mayoría de los milicianos que habían asesinado a su padre. Frank siguió a Quantrill hasta la primavera de 1864, pero luego se unió a otro escuadrón de bushwhackers, comandado por Fletch Taylor. Fue en este escuadrón donde Jesse se unió por primera vez al conflicto, con solo 16 años. La mayoría de los guerrilleros de este escuadrón tenían menos de 21 años, como Little Archie Clement, un joven de 18 años que pronto ganó la admiración de Jesse. Tras unirse al grupo de bushwhackers de Fletch Taylor, Jesse tuvo que adaptarse rápidamente a su nueva vida. Se había involucrado en una guerra donde todo estaba permitido, una guerra puramente táctica en la que había que infligir dolor, castigar, matar y destruir. Cada granero y arroyo era un campo de batalla y cada civil un aliado o enemigo. Al entrar en este conflicto, Jesse decidió encontrar y eliminar a tantos enemigos como fuera posible. Archie Clement, uno de sus mentores, lo guió desde el principio. Aunque al principio fue ridiculizado por su falta de confianza, tras sus primeras muertes, Jesse ganó el respeto de sus compañeros, convirtiéndose en un luchador entusiasta. A medida que la guerra avanzaba, un fuerte sentimiento de venganza lo dominaba. Jesse y su hermano Frank se unieron al escuadrón de Fletch Taylor, que buscaba un nuevo líder. Fue entonces cuando conocieron a William Bloody Bill Anderson, el más despiadado guerrillero de Missouri, quien se convirtió en otro modelo a seguir para Jesse. Jesse admiraba cómo Anderson y Clement infundían terror en sus víctimas. Durante sus campañas, Jesse fue testigo de algunas de las escenas más brutales, como cuando Anderson torturó a un prisionero cortándole ambas orejas antes de matarlo de un disparo. En el verano de 1864, Jesse sufrió su primera herida grave mientras intentaba robar una silla de montar. Recibió un disparo en el pecho, pero la bala no afectó órganos vitales, lo que le permitió recuperarse y volver a la lucha al cabo de un mes. El 27 de septiembre de 1864, Jesse, Frank y el grupo de Bloody Bill Anderson protagonizaron una de las masacres más atroces de la guerra civil en Centralia, Missouri. El escuadrón de Anderson detuvo un tren, separando a los pasajeros civiles de los soldados unionistas. Anderson ordenó ejecutar a los soldados, quienes fueron asesinados brutalmente, algunos incluso mutilados. Después de esta masacre, Bloody Bill fue emboscado y asesinado, lo que provocó que los hermanos James tomaran caminos separados. Frank se unió al general Quantrill en Kentucky, mientras que Jesse se fue a Texas bajo el mando de Archie Clement. A la edad de 17 años, Jesse fue gravemente herido nuevamente en una emboscada, cuando una bala se alojó en su pulmón derecho. Durante su convalecencia, la guerra civil terminó en 1865, dejando a los Estados Confederados derrotados y al país profundamente dividido. Con la guerra terminada, Jesse y Frank regresaron a casa. A pesar de la derrota del sur, Jesse sentía un fuerte deseo de venganza. La guerra no solo había fracturado su país, sino también a su familia, dejándolos en la miseria. Sin intención de rendirse, Jesse decidió continuar la lucha. En el invierno de 1865 y 1866, los hermanos James, decididos a mantener a su familia, buscaron una manera de subsistir. Jesse, enfurecido por la presencia de soldados de la Unión en Missouri, ideó un plan para robar bancos, que eran vistos como símbolos de la riqueza del norte.
En febrero de 1866, junto con Clement y otros excombatientes, llevaron a cabo su primer robo a plena luz del día, en el banco de ahorros del condado de Clay en Liberty, Missouri, apoderándose de $60,000, el equivalente a casi $1 millón hoy. Durante la huida, mataron a un transeúnte, lo que convirtió a Jesse en un criminal buscado. Poco después, su mentor Archie Clement fue asesinado por la milicia estatal, lo que intensificó el odio de Jesse hacia el norte y alimentó su amargura. Para Jesse fue una terrible pérdida. Le llevará mucho tiempo recuperarse. A partir de entonces, tras la muerte de Archie, Jesse toma las riendas y gana poder. Está a punto de sacudir a toda la nación, pero nadie lo sabe todavía. En efecto, en los meses siguientes a la desaparición de su líder, Archie Clement, Jesse y sus compinches continúan los asaltos a mano armada. Realizan atracos a bancos durante los 2 años siguientes. Uno de ellos ocurre a principios de marzo de 1868. En ese periodo, los hermanos James, acompañados de Cole Younger y otros 4 antiguos guerrilleros, deciden robar un banco en Russellville, Kentucky. Aparentemente, allí se encuentra un banco particularmente rico y vulnerable. A diferencia de la Clay County Savings Association, esta vez el ataque no tiene un objetivo político. Los bandidos inspeccionan el lugar y, cuando están listos, pasan a la acción. Durante el robo, un ciudadano de Russellville es abatido y los gánsteres huyen con un botín de $9,000 en billetes y $3,000 en monedas de oro. Un gran logro para los delincuentes. Luego llega el atraco a la Daviess County Savings Association en Gallatin, Missouri. El robo que verdaderamente pondrá a Jesse James en el centro de atención. Es el 7 de diciembre de 1869, a las 12:30, cuando Jesse baja de su caballo. En ese momento no despierta ninguna sospecha entre los habitantes de Gallatin. Al entrar en el banco, ve a un empleado sentado al fondo de la sala, frente a la caja fuerte. Jesse parece buscar a una persona en particular. Mira atentamente el rostro del cajero y continúa fijando su mirada en él, como si ese día el dinero no le interesara. Es entonces cuando mete la mano bajo su abrigo, saca un revólver y lo arma. Cox causó la muerte de mi hermano Bill Anderson y debo vengarme. ¿Cox? ¿De quién hablaba? En realidad, Jesse creía estar frente a Samuel Cox, la persona responsable del asesinato de su antiguo jefe y amigo Bloody Bill Anderson. Pero se había equivocado de hombre. La persona que tenía delante no tenía nada que ver con ese Cox. Pero sin saberlo, Jesse sigue adelante y aprieta el gatillo. La bala atraviesa el corazón del cajero y, antes de que caiga de su silla, Jesse apunta a su frente y dispara por segunda vez. Los gritos de la víctima se oyen hasta el exterior y es entonces cuando los bandidos deciden huir. Se llevan la billetera dejada sobre el escritorio del fallecido cajero y escapan. Mientras huyen a caballo, los gánsteres soportan los disparos de los furiosos habitantes de Gallatin y escapan por poco de la muerte. Finalmente, el robo les deja con poco dinero y Jesse, convencido de haber vengado a su amigo Bloody Bill, en realidad solo ha matado a un pobre inocente. Tras el atraco en Gallatin, Jesse James es calificado por primera vez como un forajido en la prensa. Y el gobernador de Missouri, Thomas Crittenden, ofrece una recompensa por su captura. Es después de este trágico incidente cuando el mito de Jesse James comienza a echar raíces. Y esto gracias a un hombre, John Newman Edwards, el fundador del Kansas City Times, un periódico de Missouri. Sin él, Jesse James probablemente habría caído en el olvido, como tantos otros criminales. Ferviente partidario de la causa confederada, Edwards busca una forma de promover sus ideologías políticas. Al descubrir a Jesse James, ve en él la mejor manera de hacerlo. Después del asesinato en Gallatin, Edwards se asocia con el forajido y promueve sus hazañas en su periódico a través de multitud de cartas que Jesse escribe él mismo. En sus misivas, el joven rebelde afirma su inocencia ante el público, y con el tiempo, el tono de sus escritos se vuelve cada vez más político. Jesse ensalza la causa confederada y denuncia la política de sus enemigos. La leyenda del bandido vengador con una causa política acaba de nacer.
Posteriormente, los hermanos James se asocian con los hermanos Younger, Cole, John, Jim y Bob, y forman la banda James Younger. Con su nueva banda, Jesse continúa los atracos. Uno de ellos ocurre el 3 de junio de 1871 en Iowa. Ese día, Jesse, su hermano Frank, Cole Younger y Clell Miller entran en la ciudad de Corydon. Las calles están desiertas, no hay ni un alma. La mayoría de los habitantes de la ciudad se han reunido en el patio de la iglesia para escuchar el discurso de un famoso orador. Jesse y su banda se dirigen tranquilamente al banco, donde solo está presente el cajero. Para los bandidos, el atraco es pan comido. Se llevan los $6,000 de la caja fuerte y huyen. En su camino de regreso, pasan cerca del lugar donde el orador está dando su discurso, pero ningún habitante les presta atención. Entonces, uno de los hombres de la banda, cansado, confiesa sus crímenes ante la multitud. Luego, Jesse y sus cómplices abandonan el lugar como si nada hubiera pasado. Una insolencia que, sin embargo, no quedará sin consecuencias, ya que el propietario del banco robado solicita los servicios de la Pinkerton's National Detective Agency, una agencia de detectives que pronto comenzará la caza para atrapar a Jesse James. El gang James Younger no reaparece hasta abril de 1872, cuando roban un banco en la ciudad de Columbia, Kentucky. El atraco es llevado a cabo por Jesse, Frank, Cole Younger y su hermano John, junto con Clell Miller. Esta vez el botín es bastante escaso, ya que los bandidos se llevan entre $600 y $1,500. Durante el atraco, Jesse James y Cole Younger mataron al cajero del banco. ¿La razón? Se había negado a abrir la caja fuerte. En septiembre del mismo año, los bandidos lo vuelven a intentar. Esta vez, apuntan al tesoro de una feria en Kansas City. Jesse James, Cole y John Younger participan, y lo menos que se puede decir es que el atraco fue un completo fracaso. En medio de las miles de personas presentes en la feria, los bandidos logran obtener un botín escaso de alrededor de $900. Y lo peor de todo, durante su huida, pisan y matan accidentalmente con sus caballos a una desafortunada joven. Así pasa el tiempo, y las autoridades siguen sin poder dar con Jesse y su banda. En ese momento, están lejos de sospechar lo que vendrá después. Jesse James, en su búsqueda de venganza, ahora quiere atacar las arterias mismas de la Unión: los ferrocarriles. En la década de 1870, los ferrocarriles están en plena expansión y se desarrollan por todo Estados Unidos. Un desarrollo que Jesse ve con malos ojos. Para él, se trata de otra forma de opresión del norte sobre el sur. Entonces, decide convertirlos en su próximo objetivo. En esa época, las locomotoras son vulnerables porque circulan por una sola vía y la mayoría de ellas están indefensas. El dinero del norte transita en gran medida gracias a este medio de transporte, por lo que no es de extrañar que los bandidos los pusieran en su mira. El 21 de julio de 1873, Jesse y Frank James, junto con sus compañeros de banda, Clell Miller, Charlie Pitts y Bill Chadwell, llevaron a cabo su primer robo de tren en Iowa. Su objetivo era el ferrocarril Chicago, Rock Island y Pacific Railroad. Eligieron una sección de la vía que formaba una curva, obligando al tren a reducir la velocidad, lo que facilitaba su ataque. Armados con una palanca y un martillo, sabotearon la vía, removiendo un riel para descarrilar el tren. A las 8:30 de la noche, cuando la locomotora se acercó, activaron su plan. Sin embargo, el descarrilamiento fue más violento de lo que esperaban. Algunos vagones volcaron y el maquinista murió aplastado por la locomotora. A pesar del shock, los forajidos continuaron con su plan. Jesse James se dirigió al vagón expreso y, apuntando su revólver al guardia, exigió la llave de la caja fuerte. Obtuvieron un botín de $2,300, mucho menos de lo anticipado. El robo duró apenas 10 minutos, pero causó conmoción en todo el país. La compañía ferroviaria ofreció una recompensa de $5,000 por la captura de los bandidos. Durante el atraco, uno de los miembros de la banda se dirigió a los pasajeros diciendo que no querían lastimar a nadie y que su objetivo era robar a los ricos, en una especie de intento por adoptar la imagen de Robin Hood. Sin embargo, el hecho de que usaran máscaras del Ku Klux Klan resultó controversial, ya que ese grupo había sido erradicado por el presidente Ulysses Grant. A pesar de esto, Jesse James ganó popularidad en los estados del sur, donde era visto como un héroe confederado.
El 31 de enero de 1874, la banda James Younger llevó a cabo su segundo atraco, esta vez en Gads Hill, Missouri. Usando una bandera roja para detener el tren, asaltaron a los pasajeros y robaron $1,080 de la caja fuerte. Al igual que en su primer robo, declararon que no tenían intención de robar a los trabajadores o a las mujeres, sino a los caballeros ricos. Tras este segundo robo dejaron una nota de prensa detallando el atraco, lo que aumentó aún más su notoriedad. Con cada robo, la banda de Jesse James se volvía más hábil, lo que llamó la atención de la agencia de detectives Pinkerton, que fue contratada para detenerlos. Alan Pinkerton, famoso por proteger a Abraham Lincoln durante la Guerra Civil, envió a su mejor agente, Joseph Witcher. La misión de Witcher es llegar al condado de Clay, infiltrarse en la granja de los James y obtener la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, una vez allí, las cosas resultan ser más difíciles de lo previsto. Las fuerzas del orden locales se niegan a ayudar a la gente, que no tiene otra opción que disfrazarse de trabajador agrícola para recolectar los datos que necesita. Pero incluso así, le resulta difícil obtener lo que busca. Witcher, siendo un norteño, se encuentra en territorio hostil. Jesse James tiene muchos amigos dispuestos a defenderlo en el condado de Clay y además, en el sur es considerado un héroe desde que vengó a los confederados con sus múltiples atracos. Y como guinda del pastel, pocas personas saben cómo es su apariencia. De modo que si no creciste o luchaste junto a Jesse James, no sabías a qué podía parecerse su rostro. Finalmente, todo lo que las autoridades tienen a su disposición son descripciones de testigos oculares, que digamos, son bastante aleatorias y cambiantes. Lo más increíble de todo esto es que su propio hijo, al que tendría más tarde, no conocía su verdadero nombre. Para Witcher, la tarea está lejos de ser fácil. Perseverando, logra finalmente encontrar lo que busca, la ubicación de la granja de los James. Para infiltrarse, Witcher decide hacerse pasar por un trabajador en busca de empleo. Al llegar a la granja, Zerelda James lo recibe y Witcher le presenta su solicitud. Quiere trabajar en sus campos, pero no sospecha que su piel pálida y sus manos suaves lo delatarán. Witcher está confiado a pesar de que fue advertido por el ex-sheriff del lugar, quien le dijo: «La vieja te matará si los muchachos no están». Lo que sucede a continuación es un misterio. Todo lo que se sabe es que Joseph Witcher fue encontrado muerto con 3 disparos a lo largo de un camino rural en el condado de Jackson. 3 personas habrían sido responsables del asesinato, entre ellas Jesse James y su hermano Frank. Tras el asesinato de Joseph Witcher, Jesse se enfurece. Nada lo irrita más que ser perseguido, pero con el paso de los días el bandido se calma poco a poco. Entonces decide casarse con su prima Zee Mims, con quien tendría 2 hijos. Durante su luna de miel se cuenta que asaltó varios carruajes con su banda. Parecía que Jesse James no perdía el tiempo. Por su parte, Alan Pinkerton se entera de la muerte de Witcher. Es uno de sus mayores fracasos. Entonces decide tomar el asunto personalmente y vengarse de Jesse. Mientras tanto, la banda James Younger sigue realizando atracos, apuntando esta vez a un tren cerca de Muncie, en Kansas. El golpe tiene lugar el 8 de diciembre de 1874 y los bandidos se van con un botín de $30,000. Todo va bien para Jesse, quien, a sus 27 años, se ha convertido en uno de los atracadores más prósperos de su tiempo. Es conocido en todo el país y aparece en los titulares gracias a Edwards, quien lo glorifica en su periódico. Está casado con una mujer a la que ama y sobre todo ha derrotado a la temida agencia Pinkerton. ¿Quién no se habría sentido invencible en su lugar? Y, sin embargo, la partida estaba lejos de ser ganada. Sus enemigos de larga data estaban preparando la represalia. Después del asesinato de Joseph Witcher y su estrepitoso fracaso, Alan Pinkerton se siente terriblemente humillado. El jefe de la gran agencia privada de detectives no tiene la intención de quedarse de brazos cruzados. Ahora, con el fin justificando los medios, está dispuesto a hacer una excepción y operar fuera de los límites de la ley. Todo ocurre la noche del 25 de enero de 1875, cuando un grupo de agentes enviados por Alan Pinkerton rodea la granja de los James, arroja una bomba y hace estallar la casa donde esperan encontrar a Jesse. Las consecuencias de este incendio son terribles. Zerelda James, presente esa noche, resulta gravemente herida en el brazo derecho y debe ser amputada.
Archie, el medio hermano de Jesse, de 8 años, muere poco después de la explosión. En cuanto a Jesse y su hermano Frank, bueno, simplemente no estaban allí. Habían estado presentes unas horas antes, pero los agentes de Pinkerton se habían perdido por poco. Jesse, ya bastante enojado desde que los detectives lo perseguían, lo está aún más cuando se entera de esta noticia. Para él, Alan Pinkerton y sus agentes son los opresores del norte, el mal absoluto, personas que infringen la ley en beneficio de las grandes empresas. Esto le da aún más razones para vengarse. Y el hecho de que los agentes implicados en el asalto nunca fueran juzgados tras el incidente no ayuda en absoluto. Su venganza no se hace esperar, pues el 12 de abril de 1875, Jesse mata a Daniel Askew, un vecino de la granja de los James y exmiliciano de la Unión que ayudó a los detectives de Pinkerton durante el asalto. Tras este asesinato, Alan Pinkerton abandona la persecución de la banda James Younger y experimenta su mayor derrota. Jesse James le había hecho frente como nadie antes, y su reputación quedó completamente arruinada. Un ataque demasiado audaz. Tras el abandono de Alan Pinkerton, los forajidos continúan con sus golpes. Ahora quieren robar un tren cerca de Otterville, en Missouri. En la banda están Jesse y Frank James, Cole y Bob Younger, Clell Miller, Charlie Pitts, Bill Chadwell y un recién llegado llamado Hobbs Kerry. El atraco tiene lugar el 7 de julio de 1876 y los bandidos logran robar unos $18,000, una suma importante que debía servir a los forajidos para financiar un viaje a Minnesota. ¿Por qué Minnesota? En realidad, hacía más de un mes que Jesse y su banda planeaban un golpe. Un atraco a un banco por demás audaz. A simple vista, realizar un segundo robo en tan poco tiempo no tenía sentido. Habría sido demasiado peligroso, especialmente después de un atraco de tren de tal magnitud. De hecho, parecía que en ese momento los bandidos no estaban interesados en el dinero. No, sus motivaciones eran muy diferentes. Ahora querían pasar a cosas serias y golpear el corazón del enemigo. Este plan, que llevaba mucho tiempo gestándose, la banda James Younger lo lleva a cabo 2 meses después del atraco de Otterville. El día D es fijado para el 7 de septiembre de 1876. Jesse y sus cómplices están en camino hacia una tranquila ciudad de Minnesota. La idea del atraco fue de Jesse James y Bob Younger. Iban a robar el First National Bank de Northfield, un objetivo sorprendente ya que estaba lejos de su región y en territorio enemigo, en el norte. Frank James y Cole Younger intentan disuadir a su hermano menor de cometer lo impensable, pero no lo logran. La venganza personal de Jesse parece no tener límites. El banco rural que él tenía en la mira no era excepcionalmente rico. Los bandidos lo eligieron porque estaba asociado con Adelbert Ames, el gobernador unionista de Mississippi. En ese momento, Jesse sigue siendo buscado en todo el país. Se dice que en ese momento se había vuelto cada vez más desconfiado de sus hombres, tanto que un día mató a uno. Comienzan a volverse unos contra otros. En la primavera de 1880, uno de sus amigos le presenta a 2 jóvenes hermanos originarios de Missouri, Charlie y Robert Ford. Jesse rápidamente entabla amistad con Charlie, el mayor, y lo recluta en la banda. Los robos continúan, pero llega un momento en que la banda está tan disminuida que solo quedan 2 miembros, Jesse James y Charlie Ford. Con su cabeza valorada en $5,000, Jesse todavía tiene que cuidar sus espaldas y, con solo Charlie a su lado, no se siente completamente seguro. Además, con la intención de robar un banco en Platte City, necesita a otro hombre de confianza. Encuentra a ese hombre en el hermano de Charlie, Robert Ford. Pero lo que Jesse no sabe es que Robert Ford ha estado negociando en secreto con el gobernador de Missouri, Thomas Crittenden. Crittenden había hecho de la caza de Jesse su prioridad absoluta. Le ofreció a Robert Ford una enorme recompensa a cambio de su captura. Robert aceptó y ahora que estaba en las filas de Jesse, debía actuar. Robert informa a su hermano mayor Charlie. Ambos, invadidos por el miedo, saben lo difícil que será la tarea. Charlie decía: sabía que era más rápido que yo y no había forma de intentar matarlo cuando llevaba sus armas. Era tan vigilante que ningún hombre podía alcanzarlo. A pesar de estar intimidados, Charlie y Robert Ford
persisten en su misión y esperan el momento adecuado para hacer lo imposible. El 3 de abril de 1882, Jesse y los hermanos Ford están a punto de realizar su robo al banco en Platte City. Antes de eso, el trío de forajidos desayuna en la casa de los James en St. Joseph, Missouri. Después de comer, Jesse y Charlie van al establo a alimentar a los caballos. Al regresar, se dirigen al salón donde está Robert. En ese momento, Jesse no se siente cómodo. Así que se quita el abrigo, desabotona su chaleco y los tira sobre la cama. Luego exclama en voz alta: «Supongo que me quitaré las pistolas, por miedo a que alguien las vea si camino por el patio». Se desabrocha el cinturón y deja sus revólveres en el sofá. Su esposa T y sus hijos están en la habitación de al lado. Entonces levanta la vista, ve un cuadro en el salón y decide quitarle el polvo. De repente, Jesse James escucha un sonido muy familiar. Robert Ford acaba de amartillar su revólver. Jesse se da la vuelta, pero el disparo ya ha sido efectuado. La bala lo alcanza justo detrás de la cabeza. Los hermanos Ford habían logrado su objetivo. Acababan de matar al hombre más buscado de América. La noticia del asesinato de Jesse James aparece en todos los periódicos del país. Más de 2000 personas asisten al funeral del famoso forajido con la esperanza de ver su cadáver. En ese momento, muchos ya lo consideraban un héroe, pero las circunstancias que rodearon su muerte ahora lo habían elevado al estatus de mártir. Tras el asesinato de Jesse James, Charlie y Robert Ford se entregan a las autoridades, quienes los acusan de asesinato en primer grado. Se declaran culpables, son condenados a muerte por ahorcamiento y reciben un indulto del gobernador Crittenden, todo en el mismo día. Finalmente, solo recibirán una parte de la recompensa y huirán del estado de Missouri. Luego, actuarán en espectáculos, recreando el asesinato en escenarios de todo el país. Charlie Ford, que sufría de tuberculosis y era adicto a la morfina, se suicidará el 6 de mayo de 1884 en Richmond. En cuanto a Robert Ford, nunca escapará de su reputación de cobarde por haber asesinado a Jesse James. Será abatido en un salón 10 años después. Su asesino será condenado a cadena perpetua, pero será indultado por el gobernador de Colorado después de que 7000 personas firmaran una petición a favor de su liberación. Tras la muerte de su hermano pequeño, Frank James se entregará a las autoridades y será juzgado por asesinato en Missouri. Será declarado no culpable, al igual que en otros 2 casos por los que será juzgado. Una vez libre, se retirará a llevar una vida tranquila en la granja de su familia. Morirá en 1915 en la habitación donde nació. La esposa de Jesse, por su parte, morirá sola y arruinada. Billy el Niño, cuyo nombre real era Henry McCarthy, aunque también utilizó los alias William H. Bonney y Henry Antrim, es uno de los forajidos más conocidos y legendarios del lejano oeste estadounidense. Nació el 23 de noviembre de 1859 en la ciudad de Nueva York, y se dice que su muerte ocurrió el 14 de julio de 1881, a la edad de 21 años. Sin embargo, su fallecimiento siempre ha sido un misterio. A pesar de su corta vida, se ganó una reputación como uno de los bandidos más notorios de la época, participando en numerosos robos y asesinatos. Su vida ha sido objeto de mitos, películas y libros, consolidándose como una figura casi mítica en la historia de Estados Unidos. Su familia estaba conformada por Catherine McCarthy, madre de Billy, una mujer irlandesa; su hermano menor, Joseph McCarthy, conocido como Josie, quien tenía aproximadamente 4 años menos que Billy, y su padre, William Bonney. Se dice que Billy tenía cabello rubio rojizo, ojos azules claros, tez clara y cara de bebé. Era de tamaño promedio, pero larguirucho, con manos pequeñas. Desafortunadamente, los abusadores se burlaban de él debido a su complexión física. Pero las apariencias engañan. Billy era agresivo y tenía una vena vengativa, y si alguien lo trataba mal, él se vengaba. Billy tuvo una infancia difícil, marcada por mucha violencia. En esa época, como era común, su padre murió cuando él era muy pequeño.
Su familia se mudó a Kansas City y luego a Silver City, donde la madre de Billy contrajo matrimonio con William Antrim en el año de 1873. La madre de Billy falleció el 16 de septiembre de 1874 a causa de tuberculosis, la cual la tuvo postrada en una cama durante varios meses. William Antrim se ausentaba la mayor parte del tiempo, trabajando en las minas de las colinas. ¿Era porque no quería ver morir a su esposa o porque no le importaba? Sea como fuera, William no estuvo presente cuando los niños más lo necesitaban y tampoco estuvo en el funeral. Después de la muerte de la madre de Billy, los niños fueron enviados a diferentes hogares de crianza porque su padrastro no quería hacerse cargo de ellos. A la edad de 15 años, Billy dejó su hogar y es allí cuando la vida de Billy empieza a complicarse, ya que se ve envuelto en pequeños delitos como robos de comida y ropa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los delitos menores dieran paso a crímenes más graves. Fue en ese momento cuando conoció a George Schaefer, conocido como Sombrero Jack, quien lo introdujo en el entorno del crimen. George era un jugador y un delincuente de poca importancia. Juntos robaron una lavandería, pero el atraco salió mal y George abandonó a Billy con el botín. Billy huyó con el botín del robo, del cual fue acusado. Tras ser puesto en libertad condicional, el día del juicio, Billy escapó por una chimenea. Durante casi 2 años, Billy vivió como un vagabundo, deambulando por los ranchos y encontrando trabajos temporales. Billy había conocido a algunos personajes rudos. Uno de ellos era John Mackey, de 27 años. Se dice que tomó al joven bajo su protección y le enseñó a Billy cómo ganarse la vida fácilmente robando caballos. La relación entre John Mackey y Billy el niño ayudó a consolidar a Billy como un joven criminal. Mackey le proporcionó conocimientos prácticos sobre cómo robar caballos y ganado, además de las habilidades para evadir la ley. Esta unión entre ellos contribuyó a los primeros pasos en la evolución de Billy para ser conocido como el forajido más buscado. En 1877, cuando Billy regresa a Fort Grant, vestía con buenas ropas y estaba armado con un revólver. Frank Cahill, el herrero del pueblo, tenía la costumbre de ridiculizar a los que veía más débiles, ya que era un hombre robusto y fuerte, con un temperamento desagradable. Cahill disfrutaba mucho abusando de Billy, tanto verbal como físicamente. Lo arrojaba al suelo, le daba bofetadas y lo humillaba delante de los que se encontraban en la taberna. El día del asesinato, Billy logró sacar un revólver y dispararle a Cahill. Este cayó gravemente herido y murió al día siguiente a causa de la herida de bala. Este hecho se registró exactamente en Bonita, una localidad cercana a Fort Grant, el 17 de agosto de 1877. Después del incidente, Billy escapó del lugar, convirtiéndose oficialmente en un fugitivo buscado por asesinato. Aunque el evento podría haber sido un acto de autodefensa, dada la desproporción física y la agresividad de Cahill, la ley no lo vio así. Este asesinato marcó el comienzo de la vida de Billy como un forajido, ya que, a partir de ese momento, se dedicó cada vez más a la delincuencia y a huir de las autoridades. Inmediatamente después del asesinato de Cahill, Billy huyó de Arizona para evitar ser arrestado y enjuiciado por el crimen. Se dirigió hacia Nuevo México, donde esperaba encontrar refugio y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Este fue el primer paso importante en su vida como fugitivo. Aunque el asesinato de Cahill pudo haber sido en defensa propia, Billy no confiaba en que recibiría un juicio justo, ya que era conocido por sus problemas previos con la ley. Y asimismo, necesitaba cambiar su identidad para evitar ser capturado. El cambio de nombre a William H. Bonney puede haber sido simplemente una forma de ocultar su pasado y empezar de nuevo sin que la ley lo rastreara tan fácilmente. Los forajidos a menudo utilizaban alias para evitar ser identificados, y esto pudo haber sido el caso de Billy. Transformándose en un joven delgado y ágil, pesando alrededor de 60 kilos y midiendo 1 metro con 68 centímetros. Se convirtió en una persona ligera en el manejo de las armas y en la cabalgada, donde había adquirido la habilidad de descolgarse en pleno galope para recoger un pañuelo del suelo o disparar con sorprendente puntería, casi cayéndose de la montura. Estando en Nuevo México, visitó a sus viejos amigos de Silver City e incluso localizó a su hermano Joseph McCarthy,
quien no ganó mucho reconocimiento ni se involucró profundamente en el mundo del crimen del viejo oeste. Él se desvaneció en el anonimato y no se sabe mucho sobre su vida. Parece haber vivido una existencia más tranquila. Después de que Billy abandonó el condado, se dirigió hacia la cercana frontera con Nuevo México, donde estaba ubicado el Apache Tegoe, un antiguo fuerte utilizado como lugar de parada para los viajeros. Es posible que aquí se encontrara con una banda llamada The Boys y se uniera a ellos. Los The Boys se dedicaban a atracar y aterrorizar el condado de Doña Ana, siendo uno de los condados más antiguos. El editor y abogado Alberto Fountain, ya cansado de tanta delincuencia, presionó al sheriff del condado, quien era John R. Jack O'Malley, para que arrestara a los delincuentes y también expuso a los bandidos en su periódico The Mesilla Valley Independente. Este periódico fue una plataforma desde la cual Fountain apoyó a los colonos y abogó por reformas legales, ayudando a moldear la política local durante un periodo turbulento en la historia del suroeste de Estados Unidos. Los Boys decidieron abandonar el área y dirigirse al condado de Lincoln. Las tensiones eran altas en el condado de Lincoln. Una disputa pronto surgió entre el recién llegado John Henry Tunstall, su amigo, el abogado Alex Meswin, contra James Dolan y Lawrence Murphy. Tunstall nació en Londres, Inglaterra, en una familia de clase media alta. Buscando oportunidades y aventuras, emigró a los Estados Unidos en la década de 1870, donde eventualmente se estableció en Nuevo México con la intención de construir su propio imperio de ganado. Se instaló en el condado de Lincoln, Nuevo México, donde se asoció con Meswin. Alexander Anderson Meswin nació en Canadá de padres escoceses y estudió para ser ministro antes de cambiar de carrera para convertirse en abogado. Se trasladó a Nuevo México, donde abrió un despacho legal en el condado de Lincoln, con el objetivo de establecer un negocio de ganado y una tienda comercial. Fue mejor conocido por ser socio y aliado cercano de John Henry Tunstall y un oponente de la poderosa facción conocida como el Santa Fe Ring, que dominaba gran parte de la política y la economía local, y que era liderada por James Dolan, quien tenía fuertes alianzas con un importante comerciante de origen irlandés llamado Lawrence Murphy. Dentro de todos estos nuevos comerciantes estaban John Tunstall y el abogado Alexander Meswin, quienes abrieron un negocio competidor, lo que provocó una escalada de tensiones entre los dos grupos. Volviendo con Billy, este llegó con la banda de los Boys al condado de Lincoln en octubre de 1877, cuando la disputa entre Tunstall y Dolan estaba en pleno apogeo, y Meswin se enfrentaba a cargos de malversación de fondos. La banda de los Boys no perdieron el tiempo en robar el ganado y los caballos de algunos de los ranchos de John Tunstall. El capataz, Dick Brewer, y los trabajadores del rancho se mantuvieron ocupados tratando de proteger no solo su ganado, sino también el suyo propio. Billy, al parecer, era un miembro periódico de la banda. Probablemente incómodo con las actividades de los despiadados forajidos y siendo maltratado por algunos de los miembros, Billy comenzó a distanciarse del grupo. El maltrato venía en particular por Bill Morton, quien era un empleado y pistolero asociado con la compañía mercantil y bancaria de Murphy & Dolan. Después del robo de los preciados caballos de Tunstall, se formó un grupo para perseguir a los ladrones. Finalmente, y después de algún tiempo, atraparon a un pequeño grupo de la banda, entre ellos a Billy, y arrestaron a líderes importantes de esta. Ahora que algunos líderes de la banda estaban en la cárcel, John Henry Tunstall fue a visitarlos para ver si podía averiguar el paradero de sus caballos. La reunión ha sido un tema de debate. Poco después de su encarcelamiento, los cuatreros escaparon. Se encontraron marcas de lima en sus grilletes y agujeros cortados en los troncos que los confinaban. ¿Ayudó Tunstall a escapar? Sabía que los liberarían y que se perdería cualquier posibilidad de recuperar sus caballos premiados. Poco después de la fuga, el niño Billy fue arrestado por robar los caballos de Tunstall. El pobre Billy yacía allí sin un amigo que pudiera pagar su fianza. Finalmente Billy se cansó de quedarse allí y mandó a buscar a Tunstall para llegar a un acuerdo con él.
Le dijo que estaba dispuesto a rectificar el error y le contó cómo había llegado a robar los caballos. Le contó que la organización que los envió a robar se formó en un contexto de lucha por el control económico y político en la región, que era una facción compuesta por rancheros, comerciantes y ciudadanos locales que se unieron para defender sus intereses frente a lo que consideraban la corrupción y el abuso de poder por parte de otros grupos. Algunos de los nombres asociados con esta facción incluyen a los hermanos Dolan. Billy dijo que allí lo habían engañado. Estas últimas palabras tocaron el corazón de Tunstall. Finalmente, y a cambio de sacarlo de la cárcel, Billy cambió de bando y entonces se puso del lado de John Henry Tunstall. Un nuevo camino se alzaría sobre la vida de Billy the Kid. Aunque Billy era un exmiembro de los Boys y había sido arrestado recientemente por robar los caballos, al final del día se hizo amigo de los vaqueros de Tunstall y se convirtió en uno de ellos. Era muy querido, y los primos Coe, Frank y George, disfrutaban especialmente de su amistad. Frank recordaría: «Nos hicimos amigos leales. Nunca disfruté de mejor compañía. Era divertido y me contaba muchas historias divertidas. Siempre encontraba un toque de humor en todo. Estaba naturalmente lleno de diversión y alegría. Aunque a menudo se ponía serio en las emergencias, su humor a menudo era evidente incluso en esas situaciones. Su disposición era notablemente amable. Rara vez pensaba primero en su propia comodidad». Mientras tanto, algún tiempo después, Dolan, el ayudante Matthews y su grupo, que consistía en una mezcla de agentes de la ley, secuaces de Dolan y miembros de los Boys, se dirigieron al rancho de Tunstall con la intención de apoderarse de sus animales. Matthews pronto se dio cuenta de que los caballos habían desaparecido. El único que quedaba en el rancho era Godfrey Gauss, el cocinero de Tunstall. Sin embargo, cuando le preguntaron a dónde habían ido Tunstall y los caballos, se hizo el tonto. Matthews formó un grupo secundario y nombró a Bill Morton como líder para seguir su rastro. Justo antes de que el grupo secundario se marchara al galope, Morton anunció: «Mi cuchillo está afilado y tengo ganas de arrancarle el cuero cabelludo a alguien». Mientras tanto, el grupo de Tunstall continuaba arreando los caballos a través de las llanuras hacia Pajarito Springs. Por un momento, Brewer y Wiedemann, pertenecientes al grupo de Tunstall, vieron una bandada de pavos salvajes y los persiguieron, dejando solo a Tunstall. Billy y Middleton iban a caballo, empujando a los caballos hacia adelante, cuando de repente oyeron cascos al galope y vieron a un grupo de hombres que venían hacia ellos, armados. En ese momento, el grupo rodeó a Tunstall y, a sangre fría, Morton y Tom Hill le dispararon, acabando con su vida. Los hombres de Tunstall que estaban escondidos en el cañón, sin duda sabían lo que le había pasado. Se escabulleron y se dirigieron a Lincoln y se reunieron en la casa de Max Wynn. La brutal muerte de John Henry Tunstall desencadenó la parte más sangrienta de la guerra del condado de Lincoln. Inmediatamente después de su muerte, y luego de escuchar los testimonios de Brewer, Billy y Middleton, el juez de paz George Barber emitió órdenes de arresto contra los asesinos. El agente Atanasio Martínez fue designado para entregar las órdenes de arresto, y cuando se enteró de que los asesinos se escondían en la tienda de Dolan, él, junto con Billy y Fred Waite, fueron allí para realizar el arresto. Una vez dentro, las cosas cambiaron. El sheriff Brady, que también estaba en la tienda y que bajo la mesa era un fuerte aliado de Dolan, se negó a permitir el arresto y, en cambio, los tomó prisioneros. Brady le arrebató a Billy el rifle, el mismo que Tunstall le había dado, y los tres prisioneros fueron maldecidos y maltratados. El agente Martínez fue liberado al anochecer, pero Waite y Billy se quedaron. Desafortunadamente, Billy se perdería el funeral de Tunstall. Después de 3 días, Billy y Waite finalmente fueron liberados sin sus armas. Billy nunca perdonará ni olvidará el maltrato, el robo de su rifle y la falta al funeral de su empleador por parte del sheriff Brady. Como el sheriff Brady no cumplía con su deber de entregar las órdenes de arresto contra los asesinos de Tunstall, el juez de paz John Wilson nombró a Dick Brewer agente de policía y le dio el poder de entregar las órdenes de arresto. Los hombres de Tunstall y otros partidarios locales, como los primos Coe, Doc Scurlock y Charlie Baudre, formaron un grupo de persecución denominado Los Reguladores, y bajo el liderazgo de Dick Brewer buscaron capturar o eliminar a los asesinos de Tunstall.
Billy era un adolescente entre los hombres, pero era muy admirado y respetado debido a su combatividad, valentía y puntería, y donde quiera que iban los reguladores, él también iba. Frank Coe diría sobre Billy: estuvo con nosotros hasta el final, valiente y confiable, uno de los mejores soldados que tuvimos. Nunca nos impuso sus consejos ni sus opiniones, pero tenía una maravillosa presencia de ánimo. Cuanto más estrecho era el lugar, más demostraba su sangre fría y su mente ágil. El 9 de marzo, los reguladores arrestaron a Bill Morton y Frank Baker. Billy tenía un resentimiento personal contra Morton, no solo porque disparó contra Tunstall, sino que Billy nunca olvidó el abuso que sufrió a manos de Morton cuando cabalgaba con la banda de los Boys. Mientras escoltaban a sus prisioneros de regreso a Lincoln, los reguladores llegaron a la conclusión de que el sheriff Brady liberaría a Morton y Baker. Lo que sucedió después no está claro, pero lo más probable es que los reguladores decidieran tomar la ley en sus propias manos. El miembro del regulador William McCloskey, que era sospechoso de jugar a ambos lados de la mesa, había prometido que Morton y Baker saldrían sanos y salvos y protestó por la ejecución de los prisioneros. Entonces, el regulador Frank McNabb le disparó y lo mató. Morton y Baker luego intentaron escapar, pero ellos también fueron abatidos. Sin duda, Billy fue uno de los que dispararon, pero no fue el único asesino. Irónicamente, el mismo día, mientras asaltaban un rancho, Tom Hill, el otro hombre que disparó a Tunstall, fue asesinado y Jesse Evans resultó herido. El sheriff Brady era una espina importante para los reguladores. Así que, el 1 de abril de 1878, mientras estaban en la ciudad y se alojaban en la tienda de Tunstall, varios reguladores estaban enfadados con Brady, cuando he aquí que el sheriff Brady y sus ayudantes pasaban justo por delante de la tienda. Los reguladores se escondieron detrás de un muro de adobe al costado de la tienda y esperaron a que pasara el agente de la ley. Cuando el agente de la ley apareció a la vista, se encontraron con una ráfaga de disparos. Casi todos fueron alcanzados. Billy vio su rifle junto al cuerpo de Brady y lo quiso recuperar, por lo que él y Jim French saltaron el muro y salieron a la calle. Cuando Billy alcanzó su rifle, French pudo haberlo cubierto o buscado la orden de allanamiento de McSween en el bolsillo de Brady. Pero cuando los dos se agacharon hacia el cuerpo, Matthews disparó un tiro a Billy. La bala solo lo rozó en la cadera, pero entró en las nalgas de French. Luego, los dos cojearon de regreso detrás del muro. El grupo luego partió rumbo a San Patricio. El asesinato del sheriff y su ayudante resultó contraproducente y causó más daño que bien. No solo hizo que la opinión pública se alejara del lado de McSween, sino que también el gobernador Axtell, que formaba parte del Círculo de Santa Fe, se vio involucrado. El juez de paz John Wilson fue despedido y sus órdenes de arresto contra los asesinos de Tunstall fueron revocadas. Ahora se perdió cualquier oportunidad de arrestar a los asesinos. Ahora los reguladores eran los delincuentes. 4 días después del asesinato de Brady, los reguladores se reagruparon y aparecieron en Blazers Mill, en la reserva Apache Mescalero. Mientras comían, entró un pistolero de Dolan llamado Buckshot Roberts. El momento se tornó tenso, muy tenso. Tras un intercambio de palabras, la situación se descontroló y todo terminó en un tiroteo sangriento. Superado en número y en armamento, Roberts les dio una pelea que ninguno de ellos olvidaría jamás. Incluso Billy le admitiría a su amigo John Meadows años después. Sí, señor, venció a nuestra multitud hasta el final. Como resultado de este cruento enfrentamiento, murieron Dick Brewer por parte de los reguladores y el combativo pistolero de los Dolan, Buckshot Roberts. Al día siguiente, los residentes de Blazers Mill enterraron a Brewer y a Roberts uno al lado del otro. Después de uno de los mayores tiroteos en la historia del condado de Lincoln, los reguladores mantuvieron un perfil bajo mientras sucedían los acontecimientos en Lincoln. Luego de una etapa de politiquería, lobby y destituciones de funcionarios de ambos bandos, en la que la corrupta máquina del Santa Fe Ring ejercía su influencia, era solo cuestión de tiempo antes de que la situación llegara a su punto álgido. Los dos bandos finalmente llegaron a las manos en Lincoln el 15 de julio de 1878. Los reguladores, que consistían en nada menos que 50 hombres, entraron a caballo en Lincoln y comenzaron a tomar posiciones en la ciudad. La casa de McSween estaba custodiada.
En el exterior había casi 40 hombres apostados en varios edificios. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el cuatrero John Kinney y su banda de ladrones, junto con la cuadrilla comandada por el nuevo sheriff Pepin, llegaron y rodearon la casa. Cuando intentaron entregar las órdenes de arresto contra Billy y otros reguladores, McSween gritó que también tenían órdenes de arresto contra ellos. La batalla había comenzado. Durante los 4 días siguientes hubo disparos intermitentes. El bando de Dolan perdió a un hombre, Charlie Crawford, y un vecino de la ciudad resultó gravemente herido. El bando de Dolan se estaba frustrando, por lo que James Dolan fue al cercano fuerte Stanton y convenció al coronel Dudley para que ayudara. Al día siguiente, el 19 de julio, el coronel y 35 soldados armados con un obús y una ametralladora entraron en Lincoln. El ejército apuntó con el obús a cada edificio donde se escondían los reguladores hasta que todos huyeron. Ahora se centraron en la casa de los McSween. Cansado del enfrentamiento, el sheriff Pepin hizo que sus hombres prendieran fuego a la casa para hacerlos salir, pero estaba hecha de adobe y tardaría todo el día en arder. Con el tiempo, se permitió que las mujeres y los niños atrapados en la casa se fueran. Al anochecer, la casa estaba completamente en llamas y los hombres se refugiaron en la última habitación que no se había quemado. El calor de las llamas era abrumador. Alex McSween estaba aturdido y los hombres se estaban poniendo nerviosos. No querían rendirse, pero tampoco quemarse vivos. Los hombres recurrieron al único que estaba tranquilo y sereno a pesar de su situación desesperada, Billy the Kid. Billy les dijo que la única posibilidad que tenían era correr hacia el río Bonita detrás de la casa. Billy y otros 4 irían primero y correrían hacia la tienda de Tunstall, atrayendo la línea de fuego hacia ellos, mientras McSween y los demás corrían directamente hacia el río. Con el plan hecho, Billy y su grupo hicieron su movimiento y salieron corriendo por la puerta mientras una descarga de balas se dirigía hacia ellos. Morris cayó muerto, mientras los demás corrieron hacia la tienda, pero fueron recibidos por más balas y se dirigieron hacia el río. El grupo de McSween no lo hizo mejor. Mientras corrían hacia el río, estallaron disparos y quedaron atrapados en una esquina. Mientras los demás hacían un último esfuerzo por correr hacia la puerta trasera, McSween gritó que se rendía. El pistolero de Dolan, Robert Beckwith, se acercó a él, pero alguien gritó que seguían en pie de lucha y una lluvia de balas cayó sobre ellos. McSween, Beckwith, Zamora y Romero cayeron muertos. Billy y los demás llegaron al río y se escondieron en las colinas. Es posible que incluso hayan oído a los hombres de Dolan celebrando, bebiendo whisky y alardeando de su valentía mientras tocaban violines y saqueaban la tienda de Tunstall. La guerra del condado de Lincoln había terminado. Después de la terrible experiencia, los cansados reguladores se dirigieron a San Patricio. Ya no había nada por qué luchar. Tunstall y ahora McSween estaban muertos y el bando de Dolan había recuperado Lincoln. Aunque James Dolan se declararía en quiebra y perdería la tienda de Murphy, que se convertiría en un juzgado, todavía tenía amigos poderosos en Santa Fe y nunca sería condenado por sus cargos. Poco después, los reguladores se disolvieron lentamente. Los primos Coe y Charlie Bowdre se tranquilizaron y mantuvieron un perfil bajo a la espera de que se disipara el humo de la guerra del condado. Mientras tanto, Billy y un puñado de otros ex-reguladores siguieron asaltando ranchos fuera de Lincoln. Los reguladores restantes se disolvieron para siempre. En ausencia de Billy, un rufián llamado John Selman lideró una pandilla sumamente peligrosa llamada los Rustlers, algunos de los cuales eran antiguos miembros de la pandilla de Pepin y de Jesse Evans, incluido el propio Jesse. La pandilla se dedicó a robar caballos y ganado, pero también a saquear y asaltar casas y tiendas. También maltrataban físicamente o mataban a cualquier hombre que se interpusiera en su camino, incluidas las muertes de 4 niños pequeños, por razones que no eran otras que las de practicar tiro al blanco. Las mujeres tampoco estaban a salvo. Por desgracia, cualquier mujer que fuera atrapada en su ira era violada en grupo. Incluso intentaron asesinar a Susan Meswin en Lincoln, pero ella fue advertida del peligro que se avecinaba y huyó a Las Vegas. Irónicamente, estos hombres y sus atroces actos de violencia no son muy conocidos en la historia actual, pero, sin embargo, es Billy the Kid el que es retratado como el monstruo de Nuevo México.
Hasta el día de hoy, algunas personas que conocen el nombre, pero no al hombre, creen que Billy cometió algunos de los pecados de John Selman, Jesse Evans y John Kinney. Billy incluso es culpado por algunos de los crímenes de Jesse James y John Wesley Harding. A finales de octubre de 1878, Billy y Folliard estaban de vuelta en Lincoln. Todo había cambiado. Los agentes de la ley y el ejército estaban tomando medidas enérgicas contra los forajidos y había un nuevo gobernador. Pero Dolan todavía tenía la sartén por el mango y las tensiones en Lincoln seguían siendo fuertes. Para poner fin a la violencia, el gobernador Wallace ofreció amnistía a quienes tuvieran cargos menores, pero desafortunadamente Billy no cumplió con los requisitos. Abrumado por tener enemigos dentro y fuera de la ley, Billy sabía que sería cuestión de tiempo antes de que lo mataran a tiros y decidió ofrecer un diálogo de paz a Jesse Evans y James Dolan. Se hicieron los arreglos y las dos partes se reunieron. Después de una discusión instigada por Evans, que quería dispararle a Billy en cuanto lo viera, las dos partes se calmaron y comenzaron su conversación de paz. Se redactó un tratado de paz que establecía que nadie de ninguna de las partes podía matar, molestar o testificar contra la otra, y que si uno era arrestado, los otros debían ayudarlo a escapar. El tratado se firmó y ambas partes dejaron de lado sus diferencias y fueron a un bar a celebrar. Pero durante esta tregua sucedió el asesinato de Billy Campbell, un pistolero del bando de Dolan y Jesse Evans. Campbell fue asesinado luego de un altercado entre el grupo de Dolan y el abogado de Susan McSween, Houston Chapman. Para su desgracia, Billy se encontraba en el momento del asesinato. Cuando el gobernador Wallace se enteró del asesinato a sangre fría de Chapman, se hartó. Tras conocer la historia de lo ocurrido por los testigos, emitió órdenes de captura contra todos los implicados, incluido Billy. El ejército y los agentes de la ley no pudieron capturar a Billy, que los evadió en todas las ocasiones. Pero cansado de correr y de ser perseguido como un coyote, Billy escribió una carta al gobernador ofreciéndose como testigo clave del asesinato de Chapman a cambio de que se le retiraran los cargos. Billy también intentó convencer al gobernador de sus verdaderos sentimientos, de deponer las armas y vivir una vida honesta. Luego de una reunión secreta, el gobernador finalmente aceptó y le aseguró a Billy que si cumplía con su parte del acuerdo, lo dejaría libre de cargos y con un indulto en mano. Sellaron el trato con un apretón de manos y Billy se marchó. Sin embargo, el gobernador nunca tuvo la intención real de perdonarlo, solo lo estaba usando para incriminar a los asesinos de Chapman. Billy, por su parte, estaba tomando el acuerdo muy en serio, además de que estaba poniendo en riesgo su vida. Al intentar sinceramente limpiar su nombre, rompió el pacto con Dolan, lo que se castigaba con la muerte. El 21 de marzo de 1879, Billy se entregó al sheriff del condado de Lincoln y fue recluido inmediatamente. Billy permanecería detenido durante casi 3 meses y, durante ese tiempo, cumplió con su trato y fue obediente a los deseos del gobernador Wallace. Testificó en el tribunal contra James Dolan, el coronel Dudley y otros participantes de la última guerra del condado de Lincoln, e incluso fue un paso más allá, informando a Wallace sobre el negocio del robo de animales y los escondites de los delincuentes. Pero Billy vio cómo iban las cosas en la sala del tribunal y cuán verdaderamente poderosos eran sus enemigos. Para empeorar las cosas, Wallace había perdido el interés en él y había regresado a Santa Fe para concentrarse en una novela que estaba escribiendo. Billy no era estúpido. Vio lo que estaba por venir y perdió su confianza en el gobernador. El 17 de junio, mientras su guardia parcial miraba hacia otro lado, Billy se fugó cabalgando fuera de Lincoln. Billy volvió a la fuga y se escondió. Se sintió traicionado y terriblemente decepcionado porque sus intentos de limpiar su situación ante la ley habían fracasado. Y ahora era peor. Volvió a la única vida que conocía, la de forajido. Mientras tanto, Pat Garrett, de 30 años, ex cazador de búfalos y empleado de Pete Maxwell, fue elegido sheriff del condado de Lincoln. Ganó la elección porque conocía a Billy y su banda, y conocía sus escondites. Comenzaría su búsqueda de Billy the Kid. La cuadrilla de Garrett los localizó en un campamento y abrió fuego contra los forajidos, que se dispersaron en distintas direcciones. Los caballos de Billy y Wilson fueron acribillados,
y los dos lograron escapar a pie a través de la nieve profunda. La banda finalmente llegó al rancho de Great House, mientras la cuadrilla de White Oaks reanudaba la persecución, y no pasaría mucho tiempo antes de que los siguieran hasta la estación de policía. Cuando Billy se levantó a la mañana siguiente, encontró la casa rodeada por la cuadrilla. El ayudante Carlyle entró valientemente en la casa para negociar con los forajidos. Pero en una carta al gobernador, en los días siguientes, Billy escribió: «Les pedí sus papeles y no tenían ninguno. Así que concluí que no era más que una turba y le dije a Carlyle que tendría que quedarse en la casa y liderar la salida por la noche». Poco después llegó una nota que decía que, si Carlyle no salía de la casa en 5 minutos, matarían al encargado de la estación, quien había salido de la casa y estaba con ellos. Poco después se oyó un disparo desde el exterior y Carlyle, pensando que el encargado de la estación había muerto, saltó por la ventana rompiendo el marco de la misma y fue asesinado por su propio grupo, que pensó que era Billy quien intentaba escapar. El grupo entonces se retiró. Por supuesto, la muerte de Carlyle fue atribuida a Billy. El grupo afirmó que Billy había matado a tiros a Carlyle cuando saltó por la ventana y corrió. Aunque la gente de White Oaks culpó a Billy de la muerte de Carlyle, nunca lo acusaron oficialmente del asesinato. La razón fue que tenían miedo de que una investigación revelara lo que realmente sucedió. Después de que la cuadrilla se fue con el rabo entre las piernas, Billy y su grupo esperaron hasta el anochecer y se dirigieron hacia Anton Chico. Billy pronto se enteraría de que Garrett lo estaba buscando y estuvo a punto de capturar a Tom Folliard en el rancho de Jerby, uno de los lugares de parada de Billy y también donde trabajaba Charlie Bowdre. Tampoco le alegró saber que Garrett había confiscado un par de mulas suyas que había dejado en el rancho. Pero Billy se sintió más frustrado cuando leyó en Las Vegas Gazette que no solo lo culpaban por la muerte de Carlyle, sino que lo retrataban como el líder de una gran banda organizada de cuatreros que constaba de 40 a 50 hombres y que estaba aterrorizando a la gente de Fort Sumner y sus alrededores. Este artículo no solo puso a la opinión pública en su contra, sino que también lo convirtió en el hombre más buscado de Nuevo México. A Billy le preocupaba perder cualquier oportunidad de salir airoso, por lo que escribió una carta desesperada al gobernador alegando su inocencia. Aparte de algunos errores gramaticales en la carta, esto es una prueba de que Billy no era el idiota analfabeto y sin educación como lo han descrito. También muestra los verdaderos sentimientos de Billy sobre las acusaciones en su contra. Desafortunadamente, no tuvo el efecto deseado en el gobernador. La respuesta de Wallace fue ofrecer una recompensa de $500 por la captura de Billy the Kid. En la mañana del 23 de diciembre, Billy y los demás, que se habían refugiado en una vieja cabaña de piedra en Stinking Springs, empezaron a despertar. Bowdre cogió su caballo y salió, pero las balas le dispararon. Durante la noche, Garrett y su grupo habían llegado a la cabaña y habían esperado a que amaneciera para tender una emboscada a los forajidos. El enfrentamiento duró todo el día. Como resultado, Bowdre murió, pero al caer la tarde los fugitivos atrapados estaban hambrientos y, cuando olieron a los agentes de la ley cocinando carne sobre un fuego caliente, la tentación fue demasiado grande. Agitando un trapo blanco sucio, Rudabaugh salió a hablar sobre los términos de la rendición. Cuando Rudabaugh se enteró de que los llevarían a Las Vegas, explicó que los habitantes de la ciudad lo lincharían porque había matado a un oficial allí no hacía mucho tiempo. Así que Garrett prometió protegerlos y llevarlos sanos y salvos a Santa Fe. Satisfecho, Rudabaugh regresó adentro para hablarlo con los demás. Unos minutos después, salieron con las manos en alto. Después de pasar la noche en el bar de carretera Wilcox en Brasil, la cuadrilla y los prisioneros regresaron a Fort Sumner. La noticia de la captura de Billy the Kid se difundió rápidamente y cuando el grupo y su presa llegaron a Las Vegas, una gran multitud se había reunido para echar un vistazo al famoso forajido sobre el que tanto habían leído. La gente, que esperaba ver a un hombre de aspecto brutal, se sorprendió al ver a un adolescente con aspecto de niño que estaba mareado de emoción por la multitud que había atraído. En Santa Fe, los prisioneros fueron entregados a las autoridades y encerrados. No pasó mucho tiempo hasta que Billy y sus amigos intentaron escapar. Su celda tenía piso de tierra y comenzaron la tediosa tarea de cavar debajo de la pared. Escondieron el exceso de tierra en un colchón
y justo cuando estaban cerca de la libertad, el carcelero descubrió el agujero gracias a un preso que hablaba mucho. Billy fue separado de los demás, esposado y arrojado a una celda oscura y aislada, donde fue encadenado al piso. El 28 de marzo de 1881, Billy fue trasladado en tren a la cárcel de Mesilla y rápidamente sometido a juicio. El juez que presidía el juicio era Warren Bristol, y los fiscales del caso Buckshot Roberts y del asesinato del sheriff Brady eran Sidney Barnes y Simon Newcomb, respectivamente, este último un amigo cercano de William Reinerson. También se convocó a varios hombres para testificar contra Billy, entre ellos James Dolan y Bill Matthews. Todos estos hombres tenían prejuicios contra Billy y no querían nada más que verlo colgado. Sin duda, Billy era un cordero entre lobos. El juicio duró solo un día y no es de extrañar que, con tantos problemas en su contra, Billy fuera declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a la horca. El 13 de abril, Billy se presentó ante el juez Bristol para que le dictaran sentencia y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, Billy respondió que no. Entonces, el juez Bristol ordenó que el prisionero fuera trasladado a Lincoln y confinado hasta el 13 de mayo, y que entre las 9 y las 3 de la mañana sería ahorcado hasta que su cuerpo muriera. Es comprensible que Billy se sintiera convertido en chivo expiatorio. No solo fue uno de los 6 que dispararon contra el sheriff y el único acusado, sino que de todos los participantes de ambos lados de la guerra del condado de Lincoln, fue el único condenado y sentenciado a muerte. Billy llegó a Lincoln sano y salvo y fue confinado en el segundo nivel del juzgado, en una habitación contigua a la oficina de Garrett. Garrett no quería correr ningún riesgo con la fuga de Billy, así que puso un guardia las 24 horas en la habitación y mantuvo a Billy esposado y encadenado en todo momento. Incluso se trazó una línea de tiza en el suelo y se le advirtió a Billy que si la cruzaba, le dispararían. Pero Billy sabía que necesitaba luchar por su vida, así que, luego de un descuido en la guardia a su cargo, emprendió su intento de escape que, entre golpes, disparos, gritos y muertos en el camino, logró con éxito. Ahora bien, uno podría pensar que Billy se habría ido corriendo hacia el sur, hacia la frontera, pero no fue así. Billy se dirigió tranquilamente a los ranchos de sus amigos en las afueras de Lincoln. Después de permanecer allí un día o dos, se dirigió al rancho de John Meadows. Su amigo le dijo que abandonara el país, pero Billy le respondió que se dirigiría a Fort Sumner, donde se mantendría discreto hasta que consiguiera suficiente dinero para abandonar el país. «Tan seguro como que lo haces, Garrett te atrapará», le advirtió Meadows. Billy se dirigió al norte, a Fort Sumner, y visitó a sus amigos, quienes se quedaron sorprendidos y desconcertados al ver que Billy no se había ido de Nuevo México. Incluso cuando sus amigos le advirtieron que un grupo de hombres lo estaba buscando en las cercanías, la actitud de Billy fue: «Oh, estaré bien». El 14 de julio de 1881, Garrett se coló en Fort Sumner sin ser visto y se escondió en los huertos. Esperaba saber dónde estaba Billy o localizar al forajido. A medianoche, Garrett decidió hablar con Pete Maxwell en un último esfuerzo por obtener información. Alrededor de la medianoche, Garrett y sus ayudantes se acercaron a la casa de Maxwell. Cuando Garrett entró en la habitación, sus ayudantes se sentaron en el porche para esperar. Garrett se acercó a la cama y despertó a Maxwell. Mientras los dos hablaban, Billy había estado escondido todo el día en un campamento de ovejas cercano y ahora se había detenido en la vivienda de un amigo para pasar la noche. Agotado, Billy se quitó las botas y se puso cómodo. Pero también estaba hambriento, por lo que le dijeron que se sirviera un poco de carne de la casa de Pete Maxwell. Agarrando un cuchillo, Billy se dirigió a la casa de Maxwell. Cuando se acercó al porche de Maxwell, vio dos figuras sentadas. Pensando que eran mexicanos, preguntó en español quiénes eran. Los hombres se levantaron y le dijeron a Billy que no se asustara. Billy se dio cuenta de que esos hombres no eran mexicanos ni locales, sino extranjeros gringos. Billy retrocedió lentamente e ingresó a la casa de Pete Maxwell. Y a continuación el relato de Pat Garrett de lo que sucedió en ese momento. Me acerqué a la cabecera de la cama y me senté cerca de la almohada y al lado de la cabeza de Maxwell. Le pregunté dónde estaba Billy ese momento. Un hombre apareció rápidamente por la puerta y mirando hacia atrás, gritó en español: «¿Quién es? ¿Quién es?».
Nadie respondió, y él entró en la habitación. Pude ver que estaba con la cabeza descubierta, y por sus pisadas pude percibir que estaba descalzo o en medias. Sostenía un revólver en la mano derecha y un cuchillo de carnicero en la izquierda. Se dirigió directamente hacia donde yo estaba sentado en la cabecera de la cama de Maxwell. Antes de que llegara a la cama, susurré en voz baja a Pete, intentando averiguar quién era, pero no recibí respuesta de inmediato. Sentí al intruso acercarse. Apoyó ambas manos en la cama, su mano derecha casi tocando mi rodilla, y preguntó con voz baja quiénes estaban allí. En ese momento, Maxwell me susurró que era él. Al mismo tiempo, Billy debió haber percibido la presencia de alguien más en la cabecera de la cama. Rápidamente levantó su pistola, una automática, a solo un pie de mi pecho. Retrocediendo apresuradamente a través de la habitación, gritó repetidamente, tratando de entender lo que ocurría. Tan rápido como pude, saqué mi revólver y disparé, lanzándome hacia un lado antes de volver a disparar. El segundo tiro fue inútil. Billy the Kid cayó muerto con el primero. Nunca habló. 1 o 2 forcejeos, un pequeño sonido de estrangulamiento mientras jadeaba para respirar, y Kid estaba con sus muchas víctimas. ¿Pero realmente ocurrió así? Aunque Pat Garrett y John Poe tenían versiones similares de lo que sucedió, Kip McKinney dio una versión diferente de lo que realmente pudo haber sucedido. Le confió a un amigo que Garrett sabía que Billy iba a visitar a una de sus novias a medianoche, por lo que ataron y amordazaron a la chica, apagaron las luces y Garrett se escondió detrás de un sofá. Cuando Billy entró, Garrett lo mató a tiros. En cuanto a la versión de Pete Maxwell de lo que sucedió, se negó a hablar de ello. ¿Podría ser que la muerte de Billy the Kid haya sido mucho más complicada de lo que creemos? Garrett había matado a tiros a Folliard y Baudre pensando que eran Billy the Kid. En ambas ocasiones los mató a tiros desde su escondite, de noche o al amanecer, y sin previo aviso. Garrett había recibido un aviso de fuentes fiables y podía estar seguro de atrapar a Billy en Fort Sumner. En lugar de organizar un grupo de agentes, solo reclutó a 2. ¿Fue porque no esperaba encontrarlo o porque planeaba tenderle una emboscada y asesinarlo para librarse de él de una vez por todas? Además, ¿Billy the Kid estaba realmente armado? Delubina Maxwell, que fue la primera en entrar en la habitación, había declarado que Billy estaba desarmado. Eso podría ser posible. Cuando Billy llegó a la casa de su amigo, se quitó las botas para relajarse y es posible que también se haya quitado el cinturón de la pistola. Y puede que no se haya molestado en ponérselo de nuevo cuando se fue a buscar la carne. Después de todo, solo iba a estar unos minutos. Era tarde en la noche y todos estaban durmiendo o en sus casas. Billy siempre afirmó que estaba a salvo en Fort Sumner y probablemente no esperaba problemas. Garrett declaró anteriormente que Billy tenía una pistola en la mano cuando entró en la habitación, pero luego dijo que Billy apoyó ambas manos en la cama y su mano derecha casi tocó su rodilla. Pero luego la pistola apareció mágicamente en su mano nuevamente cuando vio la silueta de Garrett. John Poe declaró que cuando vio a Billy acercarse al porche, se estaba abrochando los pantalones, algo un poco incómodo de hacer con un cuchillo y un revólver en la mano. Además, la familia Maxwell recuperó el cuchillo, pero no la pistola. ¿Qué le pasó? Puede que no sea una gran pista, pero sin duda es algo en lo que pensar. Después de disparar, Garrett y Maxwell salieron corriendo por la puerta y casi atropellaron a los 2 agentes que estaban afuera. Mientras los hombres se apiñaban afuera de la puerta, no sabían si Billy estaba realmente muerto o solo herido, pero luego oyeron un estertor de muerte cuando Billy dio una última batalla para respirar. Maxwell luego tomó una vela para sostenerla en la ventana y los 4 miraron adentro y vieron a Billy tirado en el piso muerto. Jesús Silva escuchó los disparos y vino corriendo a la escena, al igual que Delubina Maxwell. Silva y Delubina entraron primero a la habitación para ver si Billy estaba muerto. Devastada, Delubina se inclinó hacia Garrett y lo maldijo. Ella no era la única. Lentamente hombres y mujeres comenzaron a reunirse y varias de las admiradoras femeninas de Billy se pusieron histéricas de dolor. Incluso los hombres agitaron el puño hacia Garrett. Preocupados por ser acosados, Garrett y sus agentes se escondieron en la casa de Maxwell hasta la mañana.
El cuerpo de Billy fue sacado de la habitación y llevado a una carpintería donde colocaron velas alrededor de su cuerpo y sus amigos rezaron por él. Por la mañana, la noticia llegó a Sunnyside, un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros de distancia, de que Billy the Kid había sido asesinado a tiros por Pat Garrett. El juez de paz Alejandro Seguro y Milnor Rudolph y su hijo Charles llegaron a Fort Sumner. Los hombres formaron un jurado, vieron el cuerpo y documentaron la historia de Garrett. Llegaron a la conclusión de que el asesinato era justificable y que Garrett debía ser recompensado. Luego redactaron un documento y obtuvieron las firmas de los jurados. Lo firmaron, pero la mayoría, si es que hubo alguno, sabía lo que firmaban. Si lo sabían, es posible que tuvieran algo que decir sobre el veredicto. Por la tarde, el cuerpo de Billy estaba listo para ser enterrado y fue llevado al cementerio militar de Fort Sumner. Billy fue enterrado cerca de las tumbas de sus dos compañeros caídos, Charlie Bowdre y Tom Folliard. Apenas tenía 21 años. Una vida truncada, pero aún así, este joven dejó un impacto duradero en su época y en la nuestra. John Wesley Hardin nació el 26 de mayo de 1853 en Bonham, Texas, hijo de un predicador metodista llamado James Hardin y su esposa Elizabeth Dixon. Según la autobiografía de Hardin, este describió a su madre como rubia, muy culta y con una disposición donde predominaba la caridad. Su nombre de pila le fue dado en honor al fundador de los metodistas, pues su padre fue un predicador de esta congregación. Durante la infancia de Hardin, la familia viajó mucho por el estado, ya que su padre era un predicador itinerante que se desplazaba de un asentamiento a otro organizando congregaciones. Finalmente, la familia se estableció en Sumter, en el condado de Trinity, donde James Hardin trabajó como maestro hasta el estallido de la Guerra Civil en 1861. Según la autobiografía de su hijo, el padre de Hardin quiso unirse de inmediato al ejército confederado, pero lo convencieron de quedarse en casa porque sería más útil en su comunidad. Por su parte, John Wesley Hardin, a pesar de tener solo 9 años, también quería luchar contra los Yankees y llegó a planear con su hermano mayor, Joe, escapar y unirse a la Confederación. Sin embargo, su padre descubrió su plan y los golpeó hasta hacerlos desistir. La guerra civil tuvo un fuerte impacto en el desarrollo del joven Hardin. Se convirtió en un típico partidario de la Confederación, que consideraba la esclavitud un derecho del hombre blanco y despreciaba a todas las minorías, pero en particular a las personas negras. Creció bajo el resentimiento hacia las autoridades federales, como él mismo anota en su autobiografía. Los principios de la causa sureña crecían en mi mente grandiosos, resplandecientes y sólidos, mientras los meses y los años pasaban. Observaba cómo Abraham Lincoln, quemado en efigie y pulverizado en pedazos tan frecuentemente que lo creía el mismo demonio encarnado, pues le estaba oponiendo la más cruel guerra al sur para robarle sus sagrados derechos. Así, pueden ustedes ver la justicia de la causa sureña que me fue enseñada en mi juventud, y si nunca renuncié a estas instrucciones en mis años posteriores, seguramente era porque estaba muy convencido en mis primeros adiestramientos. La manera como doblas una ramita será la manera como crezca, dice un viejo dicho muy certero. Por todo esto, crecí como un rebelde. Solo pasaron unos pocos años hasta que John Wesley Hardin mostró su naturaleza extremadamente violenta. En 1867, cuando tenía 14 años, Hardin se peleó con otro chico llamado Charles Slaughter. Ambos sacaron cuchillos, y Hardin apuñaló al otro muchacho 2 veces, casi matándolo. Afirmó que actuó en defensa propia y aparentemente convenció a las autoridades escolares de ello, ya que evitó consecuencias graves. Slaughter sobrevivió, pero un año después, cuando ya tenía 15 años, Hardin mató por primera vez. Su víctima fue un ex-esclavo llamado Mage. Según Hardin, nuevamente actuó en defensa propia, un tema recurrente en su autobiografía, donde se retrata como una víctima o alguien siempre justificado en sus acciones. Como él mismo decía, las personas que maté necesitaban ser eliminadas. El conflicto con Mage comenzó con un altercado físico durante un combate de lucha libre, donde Hardin incluso lo hirió. Enfurecido, Mage amenazó con vengarse. Al día siguiente, se cruzó con Mage. Este último intentó detener su caballo.
Hardin no dudó en sacar un revólver Colt 44 y dispararle 4 veces. Mage murió días después y Hardin huyó. En su relato, Hardin argumentó que nunca habría recibido justicia en un tribunal dominado por burocracias del norte y enemigos del sur. Además de su desprecio por los soldados de la Unión, mantenía un odio arraigado hacia las minorías. Aunque sus primeros 2 encuentros violentos podrían interpretarse como defensa propia, su tercer enfrentamiento demostró que Hardin era un asesino a sangre fría. Poco después de la muerte de Mage, se emitió una orden de arresto contra Hardin. Las autoridades recibieron un aviso sobre su ubicación y enviaron a soldados de la Unión para capturarlo. Sin embargo, Hardin fue advertido de la llegada del grupo por su hermano Joe y se preparó para emboscarlos. Según las palabras del propio Hardin, no tuvo piedad de los hombres que, según él, solo querían capturarlo para torturarlo y matarlo. Armado con una escopeta y un revólver, Hardin emboscó a los 3 soldados de la Unión, los abatió y enterró sus cuerpos en el lecho de un arroyo cercano. Tenía apenas 15 años y ya había matado a 4 personas. Convertido en un forajido hecho y derecho, Hardin comenzó a asociarse rápidamente con otros criminales en el condado de Navarro, Texas. Durante un tiempo, cabalgó con Frank Polk, un pistolero perseguido por soldados por matar a un hombre llamado Tom Brady. Los soldados lograron capturar a Polk, pero Hardin escapó. Más tarde, cuando estaba con Jim Newman, afirmó haber disparado a un hombre en el ojo solo para ganar una botella de whisky en una apuesta. También se unió a su primo Simp Dixon, miembro del Ku Klux Klan, con quien tuvo un enfrentamiento con soldados de la Unión en 1869, matando a 2 de ellos. Dixon fue capturado posteriormente y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Ese mismo año, Hardin dejó el condado de Navarro y comenzó a deambular por Texas. Durante este tiempo, enfrentó numerosos conflictos que a menudo se tornaron violentos y en ocasiones mortales. Hardin afirmó haber matado a otros 4 hombres durante este periodo, incluyendo a un proxeneta y a un artista de circo. Uno de estos enfrentamientos tuvo lugar el 5 de enero de 1870 en Towash, Texas. John Wesley Hardin jugaba cartas con Benjamin Bradley. Tras una discusión por las ganancias de Hardin, Bradley lo amenazó con un cuchillo y un revólver. Más tarde, Bradley lo enfrentó y disparó, pero falló. Hardin respondió y lo mató con 2 tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. El duelo fue presenciado por varios testigos, quienes notaron la habilidad de Hardin al desenfundar sus pistolas cruzando los brazos, una técnica que practicaba diariamente. En enero de 1871, Hardin fue acusado de estar involucrado en el asesinato del alguacil de la ciudad, Laban John Hoffman, en Waco, Texas. Hoffman estaba sentado en una barbería, esperando ser afeitado cuando alguien se le acercó por detrás y le disparó en la cabeza, matándolo al instante. El asesino huyó a caballo, y aunque Hardin afirmó en su autobiografía ser inocente, los informes de la época lo señalaron como cómplice, mientras que mencionaban a otro criminal, Wild George Thomason, como posible autor del disparo. Thomason fue abatido más tarde en un tiroteo con la policía estatal. Hardin fue arrestado y parecía que sus días de forajido habían llegado a su fin, pero aún tenía trucos bajo la manga. Por alguna razón, no lo retuvieron en Waco mientras esperaba el juicio, sino que lo trasladaron a un pequeño pueblo llamado Marshall, donde fue encarcelado en una cabaña de troncos. Allí, Hardin consiguió un arma de otro prisionero y la escondió atándola con una cuerda bajo su brazo. Esperó el momento oportuno para usarla, que llegó cuando lo trasladaban de vuelta a Waco. En el camino, mientras lo escoltaban 2 policías estatales, se alejó a buscar leña para el fuego. Hardin aprovechó la distracción, sacó su pistola y mató a uno de ellos antes de escapar a caballo. Después de huir, Hardin se escondió en el condado de González con unos primos de apellido Clemens. Para escapar de Texas, sus primos le sugirieron trabajar como vaquero conduciendo ganado por el sendero Chisholm entre Texas y Kansas. Sin embargo, su necesidad de pasar desapercibido no significó que abandonara su naturaleza violenta. Participó en varios tiroteos con vaqueros mexicanos, ladrones de ganado e indígenas, en los que hubo varias muertes. Según sus propias palabras, pudo haber matado hasta 8 personas solo durante los meses que trabajó como conductor de ganado. Sin duda,
Uno de los episodios más memorables de la vida de Hardin ocurrió en el verano de 1871, cuando llegó a Abilene, Kansas. Él mismo se atrevió a describir este lugar de la siguiente manera: «He visto muchas ciudades promiscuas, pero creo que Abilene les da una paliza a todas». El poblado estaba repleto de hombres y mujeres duchos en el juego, apostadores, vaqueros, delincuentes, gente de toda calaña, bien equipada de bares, hoteles, barberías y casas de apuestas, todo a disposición. Allí tuvo varios encuentros con el alguacil local, que también era una de las figuras más icónicas del viejo oeste, Wild Bill Hickok. Cuando Hardin llegó a la ciudad, adoptó el apellido de sus primos, los Clements, ya que seguía siendo un hombre buscado. La mayoría de la gente, incluido Hickok, aparentemente lo conocía como Little Arkansas, y no está claro si alguien sabía realmente su verdadera identidad. Al principio, Hardin se llevó bien con Wild Bill. Incluso bebieron juntos en varias ocasiones y realizaron trabajos conduciendo ganado. Esto fue a pesar de que algunos intentaron enfrentar a Hardin con Hickok, con la esperanza de que fuera él quien eliminara al temido alguacil. John Wesley Hardin ya había forjado una reputación temible para sí mismo. Según relata Hardin, cuando llegó al pueblo de Abilene, había un conflicto en curso entre el alguacil local, Wild Bill Hickok, y los dueños de un salón llamado Bull's Head Tavern. Estos propietarios eran Phil Coe, un empresario, y Ben Thompson, un conocido pistolero. El conflicto comenzó debido al logo pintado en un costado del salón, una imagen vulgar de un toro. Tras recibir quejas de los habitantes, Wild Bill ordenó a Coe y Thompson que cambiaran la pintura, pero ellos se negaron. Ante la negativa, Hickok contrató a unos pintores y lo cambió él mismo. Desde ese momento, los propietarios del Bull's Head Tavern desarrollaron un profundo odio hacia Wild Bill y deseaban verlo fuera de la ciudad, aunque preferían que alguien más se encargara del trabajo sucio. Aquí es donde entra John Wesley Hardin. Rápidamente, Hardin y Ben Thompson desarrollaron una relación amistosa. Hardin visitaba con frecuencia el Bull's Head Tavern, y Thompson, quien había luchado por la Confederación durante la Guerra Civil, encontró en Hardin un aliado, ya que este era un ferviente defensor del sur y despreciaba a los soldados del norte. Por otro lado, Wild Bill Hickok había servido en el bando de la Unión, lo que Thompson vio como una oportunidad para sembrar discordia. Thompson le susurró a Hardin que Hickok era un típico yanqui que odiaba a los sureños, especialmente a los texanos, y que siempre los mataba ante la menor provocación. Hardin, entendiendo la intención de Thompson, respondió que no tenía interés en pelear las batallas de otros y le replicó: «Si Bill necesita que lo maten, ¿por qué no lo haces tú mismo?». Sin embargo, Hardin no tenía intención de mostrarse débil y dejó claro que no le temía a Wild Bill Hickok, algo que, según su relato, quedó evidenciado en su primer enfrentamiento. En su autobiografía, Hardin cuenta que un día estaba jugando bolos en un salón junto con otros texanos, haciendo mucho ruido. A pesar de que las normas requerían que los visitantes entregaran sus armas al entrar en el pueblo, Hardin seguía portando las suyas. En ese momento, Wild Bill Hickok entró al salón y le ordenó a Hardin que bajara el volumen. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Hardin estaba armado. Ambos salieron del salón, iniciando un tenso enfrentamiento. Hardin afirmó que el enfrentamiento con Wild Bill Hickok terminó pacíficamente, pero no sin un momento de gran tensión. Según su relato, Hardin se mostró reacio a entregar sus armas. Wild Bill, conocido por no tener mucha paciencia, desenfundó su revólver e intentó arrestarlo. Hardin, con lentitud, sacó sus armas y las extendió hacia Hickok. Sin embargo, antes de que el alguacil pudiera tomarlas, Hardin giró las pistolas rápidamente en sus manos, apuntando directamente a la cara de Hickok con ambos cañones. Sorprendido y acorralado, Wild Bill no tuvo más remedio que rendirse y entregar su propia arma. Este truco, conocido como el giro del agente de caminos o el giro de Curly Bill, dejó a todos atónitos. Para añadir dramatismo a la historia, Hardin afirmó que la mitad del pueblo se reunió a su alrededor, vitoreándolo y animándolo a disparar contra Hickok.
En este punto, el alguacil comenzó a suplicar a Hardin que no dejara que la multitud enfurecida lo matara. Según el heroico Hardin, gritó que esa pelea era únicamente suya y que mataría al primero que disparara un arma. Después de este tenso enfrentamiento, Wild Bill intentó calmar la situación e incluso buscó hacerse amigo de Hardin. Le habría dicho: «Eres el chico más valiente y rápido que he visto. Comprometámonos en esto y seré tu amigo. Entremos aquí, tomemos un trago y hablemos. Quiero darte algunos consejos». Ambos habrían entrado en una sala privada, bebido unos tragos y salido como amigos. Sin embargo, esta historia, según los historiadores de Wild Bill Hickok, es difícil de tomar en serio. Se considera más una fantasía personal de Hardin que un relato histórico. Hay varios problemas evidentes con esta versión. Para empezar, es poco probable que Hickok, siendo tan cauteloso con otros pistoleros, cayera en un truco tan obvio. Aún más increíble es la idea de que simplemente dejara pasar el asunto después de ser humillado frente a todo el pueblo, algo que habría destruido su reputación como temible pistolero. Además, no existen otras fuentes que respalden este evento. El único que lo mencionó fue el propio Hardin. Para colmo, Hardin solo comenzó a compartir esta historia después de la muerte de Hickok, lo que alimenta aún más las sospechas sobre su veracidad. Llegamos al momento más infame de la leyenda de Hardin, la noche en que mató a un hombre por roncar. El 6 de agosto de 1871, Hardin se hospedó en el American House Hotel en Abilene. Se fue a la cama, pero pronto descubrió que el hombre en la habitación contigua roncaba muy fuerte. No está claro si este hombre era un completo desconocido o un cómplice de Hardin, pero de cualquier manera, los ronquidos lo molestaron tanto que decidió disparar a través de la pared compartida. No se sabe si Hardin tenía la intención de matarlo desde el principio o si simplemente quería despertarlo y asustarlo, pero al menos una bala alcanzó al hombre dormido, quien murió en su cama. Los disparos se escucharon por todo el hotel y aunque en ese momento quizás no se sabía que Hardin había matado a alguien, disparar armas dentro de los límites de la ciudad era ilegal. Cabe mencionar que aunque este evento realmente ocurrió, los detalles son contradictorios. Si bien Hardin admitió inicialmente el hecho con cierto orgullo, más tarde modificó la historia para su libro. En su versión, no mató a un hombre desprevenido e indefenso mientras dormía, sino que disparó contra un supuesto ladrón o incluso un asesino que habría irrumpido en su habitación armado con una daga. Los ayudantes del alguacil Hickok estaban en camino, así que Hardin tuvo que huir rápidamente. No tuvo tiempo de vestirse, por lo que escapó en ropa de dormir. Salió por la ventana de su habitación, trepó al techo del porche y saltó a la calle. Luego se escondió en un pajar, donde durmió hasta el amanecer. Cuando salió el sol, Hardin se arrastró a través de un campo de maíz hasta que se encontró con un vaquero solitario a quien le robó su caballo, asegurando así su huida. Tras su salida de Abilene, Hardin nunca regresaría a esa ciudad. Unos días después, un periódico informó sobre su crimen con una breve nota. Un hombre fue asesinado en su cama en un hotel de Abilene la noche del lunes por un forajido llamado Arkansas. El asesino escapó. Este fue su sexto asesinato. Esto demuestra que, en ese momento, las autoridades aún no sabían que el pistolero de Abilene era John Wesley Hardin, quien era buscado por muchos más crímenes que solo 6 asesinatos. Cualquiera que fuera el número real de muertes atribuidas a Hardin, no se mantuvo igual por mucho tiempo. Durante el resto de ese año, Hardin regresó a Texas, donde nuevamente se vio involucrado en múltiples tiroteos que resultaron en muertes, incluida la de un oficial de policía llamado Green Paramore, quien fue asesinado el 6 de octubre de 1871. Según los informes, Paramore y otro oficial llamado John Lackey intentaron arrestar a Hardin en una tienda general en Nopal, condado de González. Hardin fingió desarmarse, pero nuevamente utilizó el truco conocido como el giro del agente de caminos. Disparó a ambos oficiales y logró escapar, aunque Lackey sobrevivió a sus heridas. En el año 1872 marcó un intento de Hardin por asentarse. Se casó con una mujer llamada Jane Bowen y la pareja tuvo 3 hijos.
En este mismo año, John Wesley Hardin fue herido durante un tiroteo en Cuero, Texas. En este incidente, recibió un disparo en la cadera. Creyendo que sus heridas eran mortales, decidió entregarse a las autoridades, pensando que iba a morir. Sin embargo, al recuperarse por completo, tuvo un cambio de opinión al darse cuenta de que sería acusado de múltiples asesinatos. Escapó de la cárcel y volvió a la vida de fugitivo. En 1873, Hardin se encontraba en el condado de DeWitt, Texas, donde se vio envuelto en una de las rivalidades más largas y sangrientas del viejo oeste, la disputa Sutton-Taylor. Los orígenes exactos de este conflicto son un tanto confusos, pero la enemistad entre estas dos familias se intensificó hasta convertirse en una guerra abierta en 1868, cuando William Sutton, un alguacil adjunto en Clinton, Texas, disparó y mató a Charlie Taylor. A finales de ese mismo año, William Sutton fue arrestado por el robo de un caballo, pero pronto volvió a la acción. Durante una pelea en un salón, Sutton mató a otro miembro de la familia Taylor llamado Buck y a un asociado de los Taylor conocido como Dick Chisholm. John Wesley Hardin se unió a la disputa unos años después, apoyando a los Taylor. Fue presentado a ellos por sus primos, los Clements. Para cuando el conflicto terminó en 1876, gracias a la intervención de los Texas Rangers, al menos 35 personas habían muerto. Es difícil determinar cuántas de estas muertes fueron a manos de Hardin, ya que incluso en su autobiografía se mantuvo ambiguo sobre su participación. Sin embargo, sí se sabe que estuvo involucrado en el asesinato de Lorman Jack Helm, aunque probablemente fue un cómplice, mientras que Jim Taylor fue quien apretó el gatillo. El 26 de mayo de 1874, Hardin celebró su cumpleaños número 21. Para ese momento, ya había matado a docenas de hombres sin enfrentar graves consecuencias por sus crímenes. Su siguiente asesinato marcaría un punto de inflexión en su vida. Durante una celebración en un salón en Comanche, Texas, en honor a su cumpleaños, Hardin y sus asociados se enfrentaron al sheriff adjunto Charles Webb, a quien terminaron matando a tiros. Hardin logró escapar, pero varios de sus compañeros fueron arrestados, encarcelados y posteriormente asesinados por una turba enfurecida. Este incidente puso fin a la participación de Hardin en la disputa Sutton-Taylor, ya que tuvo que huir del estado. Primero viajó a Alabama y luego a Florida. Estando en Florida, se presentó bajo el nombre falso de J. Swain, ya que se ofrecía una recompensa de $4,000 por su captura, vivo o muerto. Sin embargo, los Rangers, liderados por el capitán John Armstrong, rastrearon sus movimientos utilizando informantes y pistas obtenidas a lo largo de su camino. El arresto ocurrió mientras Hardin viajaba en tren en Pensacola. Armstrong abordó el tren y, en un enfrentamiento breve pero decisivo, desarmó a Hardin y lo arrestó. Se dice que durante el incidente, Hardin intentó alcanzar su pistola, pero Armstrong lo detuvo antes de que pudiera desenfundarla. Por su parte, Hardin afirmó que fue capturado mientras fumaba su pipa y que los hombres que vinieron por él encontraron la pistola debajo de su camisa solo después de su arresto. Finalmente, fue trasladado de regreso a Texas para enfrentar juicio. Durante esta época, según sus propias palabras, quizás un poco exageradas o no, decía lo siguiente: mucha gente vino de muchos lugares a ver al notorio John Wesley Hardin, desde la más vetusta dama hasta la señorita que apenas estaba en su adolescencia. En una ocasión, una chica me dijo que había ido al lugar que pasamos el día anterior y que no se lo hubiese perdido ni aún por $100. Le pregunté si estaba satisfecha. Ella dijo: «Oh, sí. Le puedo decir a todo el mundo que he visto al notorio John Wesley Hardin y que es muy apuesto». Por alguna razón, Hardin fue acusado inicialmente solo por el asesinato de Charles Webb, por el cual recibió una sentencia de 25 años en la prisión de Huntsville. Más tarde, se le sumaron otros 2 años por otro asesinato, pero como parte de un acuerdo, se le permitió cumplir ambas sentencias de forma concurrente. Al principio, Hardin fue un prisionero problemático. Se metió en múltiples peleas y participó en varios intentos fallidos de fuga. Con el tiempo, John Wesley Hardin comenzó a adaptarse a la vida en prisión. Pasó mucho tiempo escribiendo su autobiografía, llena de relatos fabricados, asistiendo regularmente a la escuela dominical y estudiando libros de leyes. Era conocido por inventar o exagerar enormemente historias sobre su vida.
Se atribuyó el mérito de muchos asesinatos que no se pueden corroborar. Increíblemente, Hardin logró aprobar el examen de abogacía e intentó establecer una práctica legal legítima cuando fue liberado, aunque no tardó en volver a sus antiguos hábitos. El gobernador de Texas lo indultó por buen comportamiento después de cumplir 16 años de prisión. En 1894, Hardin se trasladó a Gonzales para estar con sus hijos, ya que su esposa había fallecido mientras él estaba encarcelado. Sin embargo, esta versión reformada de Hardin solo duró unos meses. Poco después, volvió a su vida errante, esta vez estableciéndose en El Paso, Texas. En El Paso, Hardin tuvo un altercado con un oficial local llamado John Selman Jr., después de que éste arrestara a la nueva amante de Hardin por portar un arma dentro de los límites de la ciudad. La disputa se intensificó hasta el punto en que Hardin amenazó con matar al oficial. Cuando el padre del oficial, quien también tenía un pasado violento tanto como agente de la ley como forajido, se enteró de la amenaza, decidió actuar. Probablemente percibió a Hardin como una amenaza para su propia familia. La tarde del 19 de agosto de 1895, Selman Sr., padre de Selman Jr., entró al salón Acme donde Hardin estaba jugando a los dados y le disparó en la parte posterior de la cabeza, matándolo instantáneamente. Para asegurarse, le disparó varias veces más en el pecho. Selman fue arrestado y juzgado por el asesinato, pero quedó en libertad tras un jurado dividido. Su defensa fue que Hardin había visto su entrada en un espejo y estaba intentando sacar su arma, lo que justificaba el disparo en defensa propia. El asesino de Hardin nunca enfrentó otro juicio, ya que menos de un año después murió en un tiroteo con el alguacil estadounidense George Scarborough. En cuanto a Hardin, fue enterrado en un cementerio local de El Paso. Un siglo después, el 27 de agosto de 1995, hubo un enfrentamiento entre dos grupos en el lugar de la tumba de Hardin. Un grupo, que representaba a varios de los bisnietos de Hardin, buscaba trasladar su cuerpo a Nixon, Texas, para ser enterrado junto a la tumba de su primera esposa, Jane. El otro grupo, formado por lugareños de El Paso, buscaba impedir el traslado. En el cementerio, el grupo que representaba a los descendientes de Hardin presentó un permiso de exhumación del cuerpo, mientras que los habitantes de El Paso presentaron una orden judicial que prohibía su traslado. Ambas partes acusaron a las otras de buscar los ingresos turísticos generados por la ubicación del cuerpo. Una demanda posterior falló a favor de mantener el cuerpo en El Paso. Las circunstancias memorables y la gran cantidad de acontecimientos de la vida de Hardin, reales o exagerados, lo convirtieron en una leyenda del viejo oeste y un ícono del folclore estadounidense. Su autobiografía fue publicada póstumamente en 1925 por el editor, historiador y periodista de bandera J. Marvin Hunter, quien fundó tanto la revista Frontier Times como el Frontier Times Museum. Si te ha gustado el maratón de los forajidos del oeste, ahora llega el verdadero infierno, las masacres más brutales entre bandas de motos. La historia la tienes justo ahora en pantalla.